que podíamos rescatar de la colección: el conocimiento de las categorías jurídicas y su empleo, así como la historia y ratio de las mismas. Por ejemplo, ahora se permiten las hipotecas, aquí lo he puesto, se permiten las hipotecas en las casas de veraneo de acuerdo a la ley número 289 de 21 de noviembre del 2011, que en su artículo 13.1 retoma las hipotecas voluntarias a favor de instituciones financieras y sobre las viviendas ubicadas en zonas de veraneo o solares yermos. Eso está publicado en la Gaceta Oficial. Sin embargo, ¿qué sabemos de las hipotecas? Si las hipotecas estuvieron muertas en el Código Civil y muertas de risa, que nadie trabajaba las hipotecas, ¿cómo vamos a decir que vamos a instaurar en Cuba un sistema hipotecario si tenemos una ley hipotecaria española del año 1800 y pico y además no sabemos lo que es una hipoteca? Porque no sabemos. Yo me enteré de lo que era una hipoteca cuando me compré mi casa en España, que entonces me estudié la hipoteca, y este año que he tenido que dar reales en la Universidad de Valencia. Y en esta colección que hay todo lo que son las hipotecas, todo el sistema hipotecario, todos los principios registrales. También en esta colección están todas las bases para reconstruir el derecho cubano, sustentado con la herencia recibida y edificado con una realidad cubana actual, porque tampoco soy ingenuo en pensar que el derecho nuevo va a ser este derecho antiguo de la colección. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que para poder reconstruir un nuevo derecho hay que tomar de lo que ya se sabía y de lo que está establecido para poder circular en un mundo mucho más internacional. Más cosas que podemos rescatar de la colección para el futuro del derecho en Cuba. Esta película la vi el otro día en casa de mi prima. ¡Viva Cuba! Es preciosa la película. Son dos niños que ya se la quieren llevar del país y se escapan. La película es preciosa y la he puesto porque realmente viva Cuba. Pero fíjense que es muy interesante el título. Dice viva Cuba, no dice viva Cuba libre, dice viva Cuba. ¿Qué podemos rescatar de la colección para el futuro del derecho cubano? Primero, la cultura y el pensamiento jurídico. Porque ahora está yendo todo el mundo a Cuba, vamos a trabajar el derecho cubano, ¿no? Pero es que el derecho cubano tiene que tener un pensamiento jurídico y usted tiene que saber las leyes, hacia dónde van y a quién están dirigidas. La cultura jurídica, la eficacia de la jurisprudencia de los tribunales para la solución de los conflictos y formar una doctrina jurisprudencial en las materias. ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales van a ir diciendo cosas y en dependencia de lo que vayan diciendo los tribunales podremos ir desarrollando un mejor conocimiento. Y esto sí lo dicen los notarios, yo ya me lo he hecho de mi cosecha. ¿Cómo es el ejercicio del derecho en la normalidad? ¿Qué quiere decir el ejercicio del derecho en la normalidad? Un derecho común, el derecho de todos los días donde usted se levanta y si alguien hace algo contra usted y alguien le quiere quitar su casa, usted tenga derecho a presentar una demanda. O si usted, el derecho en la normalidad es un concepto que trabajan los notarios, con una gran frase que dice notaría abierta, juzgado cerrado. Si no hay conflicto, lo resuelve el notario. Si hay conflicto, vamos a los tribunales. Pero esta colección nos enseña que no todo tiene por qué ser penal. El otro día fueron a la Universidad de Valencia unos profesores jóvenes de Cuba y bueno, hicieron un seminario y me invitaron y yo di una conferencia y entonces ellos hablaban del derecho penal en Cuba. El derecho penal en Cuba es un derecho que por cualquier cosa cae preso y un montón de años, y el derecho penal tiene que ser un derecho de intervención mínima. ¿Qué quiere decir? Que si no nos queda más remedio, entonces vamos al derecho penal. Eso es un derecho en la normalidad, en lo cual usted puede comprar, puede vender, puede hacer testamento, puede hacer todos los actos que quiera sin necesidad de sentirse bordeando de alguna manera a la ilegalidad. Tampoco me quiero meter, porque eso sería otra conferencia, en el derecho de los cubanos y el concepto de emigrado que tienen las leyes actuales. El que se va 24 meses y es emigrado, y eso establece una distinción fundamental con los que están dentro o con los que están fuera, pero eso es para otra conferencia. Otra cosa importante que yo creo que podemos aprender de esta colección: el valor de la academia y de las universidades. Porque todo el mundo cree que la práctica es llegué y me fui a buscar un abogado. Muy bien, pero hay que también valorar el trabajo que hacen los que estudian y los que saben el derecho. Importante la necesidad de internacionalización y de los estudios del derecho comparado. Y aquí he puesto una frase que dice: es la última palabra de la filosofía, que solo merece la libertad y la vida el que cada día sabe conquistarla. ¿Qué quiere decir con esto que digo? Que retomando ahora
el título inicial de la conferencia, Derecho Civil, Mito, Realidad. Pues realmente hay derecho civil, sí, en Cuba hay derecho civil. Ayer me preguntaba un señor y me decía, ¿qué propiedades hay en Cuba? Bueno, pues las propiedades que tienen los que pueden, hay una casa, hay un carro, hay cuentas si alguien ha podido ahorrar algo, pero hay un derecho civil y yo creo que ese derecho civil cubano que existe hoy actualmente tendrá que ser modificado, tendrá que ser mejorado y sobre todo tendrá que ser profundizado, porque ahora los cambios que se han hecho, se han aprobado un conjunto de leyes especiales, se han modificado las que estaban, pero todavía quedan muchas cosas a las cuales le falta un sustento teórico. Y no sé si me queda una más, creo que ya me queda la última, que es a manera de conclusión. Eso lo saqué de uno de los libros de la colección cuando estaban haciendo los debates sobre el divorcio. Y decía, no hace mucho que un amigo me decía, esta patria es un terrón de azúcar al que le han caído unas cuantas gotas de agua. El problema es ver si el sol es bastante fuerte para permitir que el azúcar se conserve sin disolverse. Ese es el problema para nosotros, presentado en una cáscara de nuez como una metáfora vana. Y en este momento, señores representantes, por encima del bien o el mal individual, dándome cuenta de que yo vivo en una sociedad que necesita de cohesión y no de aflojamiento, yo me he dicho, no podré convencer a nadie, pero a este terrón de azúcar nuestro, no soy yo quien le eche esa nueva gota de agua. Bueno, yo he puesto a Montesquieu, que es un clásico para todos los estudiosos del derecho. Muchísimas gracias. No sé cómo es ahora, que pregunten lo que quieran. ¿Se tienen que identificar? Bueno, Valle ya lo conozco. A ver, Valle. María Elena, tú dijiste una cosa que me parece es, pensando en el futuro del desarrollo del derecho en Cuba, clave. Lo difícil, según lo que tú describes, que es encontrar hoy el derecho en Cuba aplicable a determinada situación o relación jurídica. Tú hablas de que las leyes especiales han tomado el espacio que debieran tener las leyes generales como el Código Civil y demás. Tú conoces, y la pregunta te la hago a ti, te la hago también a varios otros colegas nuestros que están aquí, que seguramente están mucho más enterados que yo. Yo tengo la idea de que ya en Cuba se está trabajando para evitar esa fragmentación del derecho cubano y buscar una manera de que esa base sobre la cual se va a desarrollar sea más sólida y sea sobre todo más clara, más fácil de entender. ¿Tú conoces algún proceso de eso que se esté? No, yo el proceso que conozco es la que están modificando el Código de Familia. Bueno, el Código de Familia hay un proyecto de modificación y también lo que sí sé, y esto lo sé el otro día porque por los profesores que fueron, que están tratando de hacer modificaciones, pero lo que pasa es que claro, cuando vi las modificaciones me quedé petrificada porque pensé que las modificaciones que estaban trabajando en materia de derecho penal iban a ser en el sentido de la intervención mínima, pero por ejemplo en derecho penal ellos contaban que han incorporado el delito de blanqueo de capitales, que claro, que está internacionalmente muy destacado porque el blanqueo de capitales está muy de moda, pero yo creo que lo están poniendo, el blanqueo de capitales, lo están como concepción, lo han incorporado como un delito y creo que lo están haciendo un poco no en concordancia con lo que es el blanqueo de capital a nivel internacional, porque lo oí yo, porque además fui a la conferencia, yo di un speech, pero ellos también hablaron, y ellos explicaban en la conferencia que el blanqueo de capitales que habían agregado, por ejemplo, esto es una de las últimas modificaciones, es para si la gente compraba casa o vendía casa y se enriquecía, o por ejemplo, si mataban una vaca y vendían la carne de la vaca, entonces claro, cuando yo oí esas cosas, ellos propios se estaban riendo porque evidentemente no es un planteamiento serio. Porque si tú lo que tienes que intentar que en Cuba el derecho penal esté mucho más suave y incorpora el blanqueo de capital, además el blanqueo de capital no está vinculado con las vacas. Son dos cosas, o sea, no se le ocurre a nadie que matar a una vaca tenga una relación con el blanqueo, eso nada más que es del folclore cubano. Están modificando el Código de Familia, pero yo no sé, y yo por ejemplo no sé si reformarán la Constitución, hay muchos rumores por ahí, yo no sé, Joan, si tú sabes alguna, no sé si hay alguna reforma así inminente, pero que yo sepa de sistematizar,
Por ahora no. Yo creo que tienen suficiente como aplicar estas leyes, pienso. Usted, señor, ¿cómo se llama? Rogelio Pérez, perdón. Muy bien. Sí, Usted es el amigo Marisol. sí. Lo fui a saludar el otro día, pero no pude. Mucho gusto de tenerle aquí. Sí, yo no soy cubano. No, No, ya sé que es venezolano, ¿no? Mire, pues me interesa saber, yo estudio abogados y me interesa saber cuán bien preparados están, cuántos abogados hay, cuán bien preparados están para hacer esa transición. Y segundo, los profesores de Derecho, ¿no? Cuán bien preparados están para... Bueno, los profesores de Derecho, bueno, ¿cuántos abogados hay? No sé. Pero si los profesores de Derecho están preparados, unos sí y otros no. ¿Qué tipo de preparación? Tienen preparación cubana, preparación, ya las jóvenes generaciones de profesores, las vacas sagradas, los antiguos han ido muriendo, los que conocieron un poco de antes y después, y están formados en derecho cubano. Alguna cosa de derecho español, porque cuando se van a formar, cuando van a las becas, van a España, que es la madre patria, y porque en España sí hay un desarrollo doctrinal tremendo, y yo creo que sí, que habrá algunos que servirán, que podrán y otros no, como en todas partes del mundo. Hay otros que solo han visto, no se puede hacer esto se puede hacer, y no este trabajo doctrinal, esta posibilidad. El problema del derecho y el problema de la formación es la libertad y la posibilidad de hablar y de intercambiar. Entonces yo los escuché el otro día, algunos jóvenes representantes los escuché en España, y entonces pues como todos, pusieron 4. Había una que esa pobre no tiene futuro ninguno, pero había otros profesores de los cuales se podía haber sacado algo. Pero necesitan sobre todo un fogueo o una formación más internacional. Y además sobre todo una formación más en plan de libertad, de poder escribir y decir, pues esto es lo que yo pienso, y poderlo debatir como estamos haciendo ahora. Que a lo mejor pues alguien no está de acuerdo con lo que yo he dicho, pero lo podemos llevar un contrapunteo. Están preparados, ahora sí tienen una ventaja que no tienen los abogados de afuera. Las categorías cubanas son únicas en el mundo. Si usted llega a Cuba a hacer una inversión, usted llega a Cuba a hacer cualquier trabajo con Cuba, de pronto se encuentra con 10, primero, bueno, ya no voy a hablar de lo como habla la gente en la calle, los propios abogados, las propias leyes tienen un conjunto de categorías que nada más las entienden los que han trabajado allí. Porque si ahora yo le digo a usted, ¿quiere comprar aquí o quiere vender aquí? Bueno, pues usted no puede, porque esto es una zona congelada. Y usted me mirará y me dirá, ¿zona congelada? ¿Qué es eso? Estamos en el Polo Norte. Y entonces yo tendré que explicarle y decir, mire, señor Rogelio, zona congelada son zonas de alta significación para el turismo, en las cuales usted no puede comprar porque necesita un permiso especial. Entonces hay un conjunto, y tienen además la vivencia cubana de la práctica diaria, que eso no se puede suplir, eso no puede venir nadie de fuera a suplir. Por lo tanto, yo creo que habrá gente, de todas maneras habría que remodelar un poco la facultad, opino, en el sentido de darle mucha más libertad de expresión y libertad de cátedra. Esa es mi opinión modesta. No sé si Joan, que también ha sido profesor a este tu momento. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que está acabando de decir. Yo tengo una pregunta. De que a ver si entendimos, Sí. los abogados han estudiado lo que existe en Cuba Ahora, Sí. y no están capacitados para... No, yo no he dicho tanto así, no. Han estudiado... Más o menos. No, han estudiado lo que existe y la aplicación de la práctica. Pero lo que existe en Cuba no es todo lo que debería ser. Correcto. Entonces, por ejemplo, a ver cómo le explico que sea sencillo. Hay toda una construcción de categorías y de cosas dentro del derecho que internacionalmente funcionan y que muchas de las cuales en Cuba ni siquiera los profesores, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía de las hipotecas. O sea, no se estudió hipoteca. O por ejemplo, voy a hacerlo más sencillo, tributario, el financiero, cómo se pagan impuestos, cómo se tributa. Las leyes ya están poniendo los impuestos, los tributos, pero es que los estudiantes cubanos ahora, hace algunos años, poquito, entienden un poco de lo que es el financiero, pero yo por ejemplo no estudié financiero, ni estudié tributario, porque cuando yo estudié Derecho en Cuba no se pagaban impuestos.
Entonces, el sistema crediticio, la figura del crédito, la clasificación de los créditos, no es lo mismo que tú en la universidad expliques, bueno, los créditos son estos, yo pido un crédito y tengo un plazo y soy un deudor y hay una obligación, no sé qué, a que luego tú tengas que llevarlo a una práctica de un desarrollo, que usted va a un banco a pedir un crédito y usted, pero si nunca ha pedido un crédito, ¿cómo lo va a enseñar? No sé si había... Lo entendí perfectamente. Entonces, claro, eso es lo que yo decía. son categorías que no son nuevas, que existen de toda la vida, pero que los cubanos no hemos manejado y la doctrina universitaria No tienen la cultura. no tienen la cultura. Es a eso a lo que me refiero yo, porque además yo he sido formadora de los alumnos y tampoco porque yo me considero una buena maestra, pero cuando estaba en Cuba tenía carencias, muchas carencias de estas mismas cosas. Hay muy buenos maestros, lo que hay que modernizarlo a un mundo exterior, porque ayer, por ejemplo, el escultor preguntaba sobre refinanciación, cosas que en el mundo internacional la gente las emplea, que sin embargo en Cuba, pues eso no se hace, de pedir un crédito, voy a pedir un crédito y usted me avala, no hay nada de eso. Entonces, a eso es a lo que me refiero, y entonces están puestas, tú las ves, la ley, la hipoteca, y quién sabe lo que es una hipoteca, porque la hipoteca es un derecho real de garantía, pero es un derecho accesorio, y cómo se hace, cómo se escribe, cómo se constituye una hipoteca, eso falta. Entonces, porque de pronto han caído, Pelegrín quería hablar, ¿no? Solo complementar la idea en el sentido de que después de la revolución en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana han habido 3 planes de estudios, y no es que el plan D ya está puesto en orden. Y el B perfeccionado. Y cada uno perfeccionado con varios modelos. Entonces, cada uno de estos planes ha respondido a una política diferente que se ha implementado. Sí, política del gobierno de cómo se debe enseñar el derecho y los intereses que tiene. En la política, en la época del nihilismo jurídico, de la época de los abogados para qué, el currículum se suprimió a lo mínimo, que la carrera llegó a ser de 4 años. Ya después entonces se fue ampliando, y bueno, yo sé esto por mis estudios de por la reconstrucción de la Cátedra de Derecho Romano y de Historia del Derecho. Sí, porque Historia del Derecho y el Romano siempre han sido más eliminadas, con la importancia que tiene conocer la filosofía del derecho y el derecho romano. Y cuando se han ido, eso se puede decir, en el plan C se amplió a lo que más es ahora, y se empezó a incorporar, como sea la profesora, con profesores como, ya no tanto Fernández Busté, que fueron grandes Providerio, que eran grandes profesores de la época anterior, sino profesores renovadores como posiblemente usted misma haya sido en ese momento, Leonardo Pérez, Caridad Valdés, y otros profesores, Orlando Rivero, que empezaron a utilizar los clásicos del derecho español para enseñar doctrina en la facultad. Lo que pasa es que la doctrina al fin, no era fehaciente porque no constituía parte de la práctica. Entonces, cuando nosotros estudiamos en la facultad en aquella época, estábamos escuchando como cantos de sirena porque hablaban de hipoteca y de cosas que nosotros o más sencillo, por ejemplo, el sistema legitimario. En España existen las legítimas. Si uno va a heredar, tiene que dejarle obligatoriamente una parte de la herencia a sus hijos. Eso en Cuba no existe. Y entonces en Cuba, cuando se explica a los herederos especialmente protegidos, que es la figura que son a los que uno le tiene que dejar sus bienes cuando muere, se explica con el fundamento de los legitimarios. Y yo el otro día lo explicaba, los legitimarios es del derecho español. En Cuba no hay legítima, en Cuba hay especialmente protegidos. Entonces lo que decía Ricardo, ¿no? Ricardo decía una cosa importante, se fueron renovando los planes de estudio. Yo estudié por el plan A, porque ya tengo muchos años, y en el plan A no había lo mismo que en el plan B ni en el plan C. Yo, por ejemplo, cuando estudié no había ni financiero, ni mercantil, había comercial internacional. Todo eso los planes los han ido remodelando, los han ido reconduciendo. Pero la formación solo se puede adquirir si uno sabe lo que es una institución y no tomando de otro derecho. Además, no creo que la hipoteca en Cuba sea exactamente como la hipoteca en España. A ver, usted quería preguntar. Sí, ¿Cuál es su nombre? Milagros por vez. Ay, muy bien, Milagros. Mira, yo tengo unas preguntas que quizás no tengan que ver mucho con lo que tú informaste. ¿Hay alguna posibilidad, aunque remota, de recuperar las propiedades perdidas por los cubanos exiliados? Esa pregunta yo te puedo contar lo que vi en Rumanía, que lo vi hace poco,
pero es Rumanía. Yo no sé, yo pienso que las propiedades, a mí me sabe mal decirlo, pero eso no se va a poder recuperar. Eso yo creo que es un asunto jurídico y una imposibilidad prácticamente total. Con referencia a la pregunta de Abel Fernández de Nuevo Herald, yo quería preguntarle. Es el texto mismo. Es la misma pregunta de, o sea, las modificaciones. No está contemplado No hay nada contemplado en las modificaciones. En las modificaciones, No se menciona la confiscación. en las modificaciones para nada se menciona a los que están afuera. Es decir, las modificaciones son, y me alegro por la pregunta, es fuerte, pero es buena y a usted también, las modificaciones se han hecho para los cubanos que viven en Cuba. Los cubanos que están fuera no pueden hacer absolutamente nada. Y en la ley no se menciona, se eliminaron las confiscaciones, pero las confiscaciones a partir de las modificaciones de la ley en el 2011, porque antiguamente usted se iba del país, antiguamente hasta el 2011, porque yo tengo una presentación de los 50 años de todo lo que no se ha podido hacer, pero hoy he querido rendirle honor a Mario Díaz Cruz. Hasta el 2011, si usted se iba del país, se le quitaba su casa, se le confiscaba. Ahora, A todo el mundo cuando se va se le quitaba, porque yo salí en el 60. no, a todo el mundo, sí, claro. Exacto. Estoy Yo salí en el diciendo, 60. claro, sí es lo que estoy Hasta diciendo, el que hasta el 2011. 2011, Ajá. que hasta el 2011 todo el que se iba, se le confiscaron sus casas. A partir de la reforma del 2011, de la ley de 2 de noviembre, que creo que es del 2011, se permite al que se va del país vender su casa. Pero si usted no la vende, a quien quiera, no. El gobierno la confisca y se la traslada a los que viven en la casa con un determinado grado de parentesco. Y si no tienen parentesco. Y si no tienes parentesco, el Estado. Si no tienes pariente, el Estado. Entonces, ahora te voy a dejar hablar para allí. No se menciona nada de eso. Yo creo que ese es un problema que requerirá, yo me siento incapacitada como ser humano individual, porque además yo no tengo, ya lo dije el año pasado, ni la bola de cristal, yo soy una más modesta maestra, venida menos. Entonces lo que te quiero decir es que yo eso no lo puedo contestar, pero lo que sí te puedo contestar es que en las leyes no se habla absolutamente nada. Que esto salga más adelante en el tema de la reapertura para restablecer, porque hay mucha gente que quiere recuperar, podrá salir. Y yo vi lo que hicieron en Rumanía. En Rumanía me lo contaron, le devolvieron las casas a la gente, pero luego la gente las tenía que comprar, no, pues las tenían que pagar, mantener, y se las volvieron a venderla en subasta a los que tenían dinero. Pero las nuevas modificaciones no se dice nada, hasta fecha de hoy, que hoy no me he mirado internet, que a lo mejor va a salir una nueva ley. Para allí. Mira, yo creo que una manera de contestar a la pregunta de la señora, que es una pregunta muy válida, es, el otro día alguien me dijo, no, que todos los temas Cuba se puede googlear. Hay un nombre que si usted lo pone en Google, Yahoo o cualquier cosa de esas, le da el cuadro actual de la visión de ese tema desde el punto de vista cubano de Cuba. Es una señora que falleció hace 2 o 3 años, se llamó Olga Miranda. Es quizás la autoridad máxima, Sí, la conocemos. lo conozco, sobre ese tema. ¿Cómo percibe Cuba o cómo contesta Cuba a la pregunta cubana? Pero, y yo estoy de acuerdo con María Elena, es decir, yo no creo, María Elena, nadie le puede decir a usted, una pregunta que me la hacen todos los días, a mí. Pero es que es imposible decidir porque eso depende mucho de cuál va a ser el marco jurídico en el que se van a De las resolver. relaciones. Pero hay una cosa que es cierta, cualquiera que tenga una reclamación, lo lógico y lo justo es que la pueda presentar. Ahora, desde el punto de vista de cuál va a ser el resultado, eso depende exclusivamente de algo que no conocemos, que cuál va a ser el ordenamiento jurídico, dónde se van a resolver. Y para mí es un tema político. Más Sí, es político, de una decisión que espero yo que sea el pueblo cubano el que esté envuelto en evaluar eso y decidir. Pero no es un tema, en este momento el único derecho aplicable a eso es el que describe Olga Miranda. Olga Miranda. Olga Miranda. Para mantenernos un motivo aquí en el tema de las modificaciones, para ya terminar la otra pregunta que yo tenía es si en las modificaciones se contempla alguna protección a la propiedad privada, algo nuevo
en las modificaciones? Hombre, las modificaciones, la autonomía de la voluntad en materia de propiedad privada ha dado un vuelco, un giro totalmente, porque durante 50 años tú no podías ni donar, aunque ahí el país decía que se podía comprar y vender, pero no es verdad. En el sentido, no es que no fuera verdad, es que no tenías permiso ni para comprar ni vender. Si las modificaciones le han dado un vuelco a la propiedad, sí, le han dado un vuelco a la propiedad totalmente, porque tú puedes ahora comprar, vender, donar, no solo la casa, los carros. Pero me refiero a protección. ¿A protección qué te refieres? Protecciones legales, o sea, que Hombre, la ley te protege las leyes especiales que te permiten hacer determinados saltos jurídicos. Se ha revitalizado el registro de la propiedad. Tú puedes inscribir tus cosas que has comprado, que el registro de la propiedad estuvo durante 50 años paralizado en el tiempo, que lo único que podían inscribir en el registro de la propiedad eran los inversores extranjeros que compraban algo en Cuba, pero los ciudadanos no podían inscribir en el registro de la propiedad. Si hay protección, hay mucha más protección que hace 5 años atrás, pero sobre todo la autonomía privada del propietario, porque cuando tú me dices la protección de la propiedad, históricamente la protección de la propiedad, la propiedad se protege con determinadas acciones que son procesales, acción reivindicatoria, acción de amparo para proteger la posesión, acción de deslinde, es decir, son todas las acciones que una persona tiene para proteger la propiedad. Te pongo un ejemplo porque yo no sé si tú eres de derecho. No, yo soy periodista. Tú eres periodista, se nota. Yo, no para malo, sino, yo soy propietario y tú me quitas mi propiedad, tú puedes ejercitar una acción reivindicatoria, pero todas esas acciones estaban y siguen estando recogidas en la Ley de Procedimiento Civil cubana. Lo que pasa es que si tú no podías hacer nada con tu propiedad, ¿de qué te iban a proteger? No sé si te lo logro explicar. Si yo tengo una casa y tú me la quitas, yo puedo ejercitar la acción reivindicatoria. Existía siempre, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Las modificaciones no se han metido con el procedimiento, son acciones que tú tienes. Las modificaciones lo que han permitido es que las personas puedan hacer con sus bienes lo que quieran dentro de determinadas limitaciones que aún existen. Pero toda la vida ha existido, porque yo estudié procesal en La Habana y tú tenías el amparo de la posesión, reivindicatoria, deslinde, esas siempre existieron, pero si tú no tenías propiedad, no la podías ejercitar, ¿para qué nunca ejercitabas la propiedad? Las acciones. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Es decir, que los ciudadanos que vivimos fuera no tenemos ningún derecho. Yo Para nada. No, yo no me quiero decir tanto blanco y Allá negro. pueden comprar y vender y todo, pero nosotros... Usted en principio, de acuerdo al artículo 2 que se modificó, ni usted ni yo. No, yo sé, por eso Nosotras no. los ciudadanos que vivimos Como fuera... diría un bruto que yo conocí, ambas inclusive, que está mal dicho. Ninguna de las dos, porque dice que solo pueden el artículo 2, que esto es hoy, porque a lo mejor mañana llego a mi casa, abro el internet, como dice país, y me encuentro que esta grabadita no ha tenido sentido porque no podemos comprar, porque dice que pueden comprar los que viven en Cuba y los extranjeros con residencia permanente los en extranjeros, Cuba. sí, que viven en Cuba. Con residencia permanente. Y una categoría que han inventado, que se llaman residentes de inmobiliaria, que son los que invierten en Cuba, que están para invierten, y entonces tienen que pedir además que es muy absurdo ese concepto, porque tienen que pedir un permiso, residir en Cuba para poder tener la casa, una cosa esa de derecho cubano. A ver, Juan, ¿qué? Mira, yo soy arquitecto, no soy abogado. Ay, no. Pero bueno, refiriéndome al tema de la reclamación. Este tema es uno de los que está siendo analizado en la ronda de negociaciones que se han venido haciendo entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Y en mi opinión es uno de los temas más peliagudos. Pues sí. Por cuanto ya eso ha llegado a un momento, digamos, el valor total, según he leído en la prensa, de todas las complicaciones que se hicieron a principios de la revolución, ascendían a 1.800 millones de dólares. En este momento, las reclamaciones ya están en unos 8.000 millones de dólares. O sea, que este es un tema que, desde el punto de vista de la economía de un país, de Cuba, que es un país pobre económicamente, me parece que es un tema que por el momento no es posible. No está Sin embargo, sí es un tema que está siendo, Pues sí, claro. que está siendo analizado y discutido, y pienso que sí
tiene que haber algún acuerdo con respecto a eso. Habrá. Porque además el gobierno de Estados Unidos lo pone como un requisito. Sí, También pero para la un requisito no quiere que lo normalización, hagan. la normalización de la relación. No, Una cosa es establecer relaciones y otra cosa es normalizar completamente la sí, relación. pero que los Estados Unidos lo ponga como requisito, aparentemente Cuba no le hace mucho caso. Bueno, No, es que yo- todavía no. Es que se está discutiendo, Sí, sí, por pero- eso le digo que es un problema paliagudo. Y para hacer una reclamación, ¿qué se procede a hacer? Bueno, cuando llegue el momento, pues se establecerán determinados parámetros jurídicos y dirán, pues esto se puede hacer, esto no se puede hacer. A ver, quería hablar Duani, aquel señor y aquel muchacho ahí atrás. Una pregunta que quería hacerte sobre los cambios legales con relación al trabajo por cuenta propia, si puedes comentar. Bueno, los cambios del trabajo por cuenta propia es un tema que yo no, la verdad que no trabajo mucho y no había pensado como una cosa específica, pero bueno, bueno, aquí hay algunos, ¿no? ¿O no? Ustedes no estaban en Cuba allí, no. No, estaba en Cuba, Pero no están sobre No, los me refiero a los cuentapropistas. cambios que ahora, o sea, que se permite. El Sí, bueno, ejercicio. existe, o sea, han permitido que las pequeñas, que a mí no me gusta, ayer lo dije, el nombre de cuentapropista, que hayan unos pequeños autónomos, que la gente pueda tener su propio negocio individual y la gente pues está con determinadas licencias, con determinados permisos montando su propio negocio, que tiene algunas dificultades en cuanto a proveedores y cosas, porque claro, en Cuba un día hay una cosa y al otro día no la hay. Pero la ley existe. Bueno, es que el tema de los cuentapropistas en Cuba ha sido histórico, porque los quitaban, los ponían, estaban los pequeños agricultores que los dejaban vender y luego no los dejaban vender. Entonces ahora hay posibilidades de que haya una pequeña, como hay una especie de pyme o pequeña propiedad familiar que ya veremos el destino que Es más de tiene. 500.000 ya con cuenta Ya. propia. A ver, aquel señor que me suena cantidad. Sí. Mi nombre es Pablo Llaves. Yo lo que me di cuenta es que hay una diferencia entre lo que él plantea y lo que pregunta ella en cuanto a las confiscaciones. Porque no es lo mismo confiscación que nacionalización. Ah, sí, no, ya. Entonces, en la ronda de conversaciones, me imagino, porque yo no estaba ahí, se está hablando entre dos naciones, están tratando de resolver un problema, y las propiedades norteamericanas fueron nacionalizadas, Sí, no confiscadas. no confiscar. Quiere decir, cuando se confisca una propiedad, se hace una expropiación forzosa, se confisca, una ley marcha atrás, pero cuando se nacionaliza, cuando cambian las condiciones por las cuales se nacionalizó, puede una devolverse. Y eso es lo que se va hablando. Ahora, me parece que escuché hablar sobre la Constitución de 40, un monumento jurídico más grande que se ha hecho en Pues esa sí. materia en América, no solo en Cuba, En Por América, ejemplo, es verdad. cuya parte dogmática, que una de las partes de la Constitución está en una vigencia absoluta hoy en día. Pero cuando se da un golpe de Estado en Cuba, el 10 de marzo, ya que se está hablando de historia, de 1952, ahí fue cuando se eliminó la Constitución de 40, no fue en el 59. No, ya. Fue el 10 de marzo de 1952, cuando se eliminó la Constitución y se hicieron unos estatutos constitucionales.